En la revista Ser Emprendedores tenemos a Jorge Mario Lenis, cofundador de Kerberus, quien nos cuenta que la empresa nació hace 7 años, ofreciendo soluciones para el sector de vigilancia privada y posteriormente ofreciendo servicios de telefonía IP. También nos explica cuáles fueron los retos iniciales y cómo el deseo de querer aumentar sus resultados en ventas los obligó necesariamente a buscar el crecimiento. No, básicamente Kerberus es una empresa que nació aproximadamente hace 7 años. Digamos que nacimos inicialmente producto de la experiencia que teníamos en el sector de las telecomunicaciones, particularmente en seguridad privada. Iniciamos con productos que suplían necesidades para empresas de seguridad en el tema de la recepción y procesamiento de señales de alarmas, digamos de alarmas de residencia, o sea, alarmas de intrusión. Posterior a eso, digamos que nos metimos mucho en el tema de telefonía IP, básicamente porque la solución que teníamos en ese entonces para las empresas de seguridad estaba basada en telefonía IP. De allí nacieron las plantas Kerberus y PBX, las cuales comercializamos desde hace aproximadamente unos 5 años, y eventualmente hicimos un análisis de todas las amenazas que tenían pues nuestro negocio actual, y nos dimos cuenta de que el mercado de telefonía IP pues iba de alguna manera no a crecer tan rápido como nosotros queríamos crecer, y empezamos a hacer exploración de otras oportunidades y otros negocios. Curiosamente, el 40% de nuestros clientes hacían parte de la red hospitalaria de salud. Eran básicamente clientes con hospitales, con centros de bellezas, quirófanos, y adicional a eso contábamos con uno de nuestros familiares que nos había solicitado ayuda con un tema de una cava, básicamente con una cava donde almacenaban vacunas. Allí nos dimos cuenta de que había una oportunidad, desarrollamos una solución y luego se la ofrecimos a los clientes que ya teníamos, que ya hacían parte del portafolio de clientes de Kerberus. Pues estos clientes aceptaron la solución casi que inmediatamente. Así nació básicamente Kerberus y como nosotros descubrimos a Celsius. Vale, no, todo inicio para un emprendedor es duro. Lo que pasa es que uno no lo recuerda tan duro como realmente fue. Normalmente, digamos que el emprendimiento en Colombia está categorizado por buscar oportunidades porque faltan oportunidades. Entonces normalmente se arranca empresas con capitales muy pequeños, con talento humano pues casi que limitado, porque la mayoría de las empresas son unipersonales. Pero básicamente sin temor a crecer, uno se va dando cuenta que solo no se puede. Cuando uno empieza ya a mirar las oportunidades, a tener oportunidades y a no de alguna manera temerle al crecimiento e invertir todos los recursos en aumentar las ventas, se da cuenta que la empresa necesita crecer. Es donde empiezan a ingresar otras personas que lo empiezan a apoyar pues, con el proceso de crecimiento de la empresa, hasta que se logra consolidar de alguna manera un talento humano, digamos que está pues al 100% comprometidos con el desarrollo de la compañía. Nuestra catarsis de crecimiento fue cuando intentamos hacer muchas ventas, nos partimos el hombro tratando de vender lo más que pudiésemos, pero nos dimos cuenta de que no teníamos una capacidad operativa para cumplirle a todos nuestros clientes. En ese momento fue que descubrimos que necesariamente había que crecer. Jorge Mario nos explica cómo Kerberus obtuvo sus primeros clientes a través de campañas de Google AdWords. Además, cómo ellos fueron entendiendo qué es lo que el cliente quería y así encontraron la manera de diferenciarse de la competencia, ofreciendo soluciones móviles para una naciente necesidad de llevar la telefonía de la empresa a todas partes, además de ofrecer soluciones para los call centers y para la realización de campañas de venta por teléfono. Vale, no, básicamente digamos nosotros como cofundadores somos ingenieros. No tenemos o no habíamos desarrollado hasta ese entonces una condición que nos permitiese, vender de manera sencilla. Básicamente, nuestra formación es más técnica que comercial, y de alguna manera eso dificulta que uno pueda hablarle transparentemente a los clientes. Iniciamos vendiendo a través de Internet, iniciamos con campañas en AdWords, utilizando Google. Ahí aparecieron nuestros primeros clientes y pues básicamente ahí empezamos como a desarrollar el tema comercial.
No fue fácil para nosotros superar esas barreras comerciales, pero en últimas nos dimos cuenta de que lo que necesitaba el cliente era que le hablasen claro, y hablarle claro era decirle en una sola frase corta qué era lo que hacíamos y cómo eso solucionaba un problema para él. Kerberus buscó diferenciarse de la competencia creando soluciones pensadas en la necesidad de movilidad de sus clientes y además entendiendo la idiosincrasia propia de los colombianos a la hora de utilizar el teléfono. Básicamente en el mercado existían ya soluciones de telefonía cuando arrancamos pues con el tema de Kerberus en plantas telefónicas. Sin embargo, digamos que estábamos nosotros en un momento crucial de la industria globalizada que requería que las personas no solo estuviesen en una oficina trabajando, sino que tuviesen la oportunidad de poderse movilizar y poder llevar el contacto de la compañía así fuese en su bolsillo. Entonces nuestro factor diferenciador con el tema de telefonía IP es que nuestras soluciones, como eran basadas en internet o en telefonía IP particularmente, nuestros clientes podían tener interconectadas múltiples sucursales y podían tener su extensión en el teléfono móvil. Entonces, eso hacía que, digamos, nos viesen con muy buenos ojos ante las soluciones del mercado, ya que en ese momento las soluciones que existían eran extremadamente costosas. No, básicamente nosotros nos dimos cuenta que la idiosincrasia colombiana para manejar el teléfono es única en el mundo. Entonces nos dimos cuenta de que podíamos explotar eso y desarrollamos una solución que se amoldaba a la idiosincrasia colombiana. Un ejemplo sencillo, el tema del correo de voz. En otros países el correo de voz es una herramienta fundamental para el trabajo. Para nosotros el correo de voz es básicamente como perder el tiempo, entre comillas. Incluso tenemos una frase para cuando alguien no contesta el teléfono, y la frase es quémele el teléfono. Pues basándonos en eso, lo que hicimos fue desarrollar una solución que se amoldara a cómo nuestra cultura trabajaba en temas telefónicos. Ahí inicialmente, digamos, desarrollamos nuestra solución en torno a lo que era PBX. Los clientes pues recibieron muy bien la solución y luego empezamos a desarrollar dos soluciones adicionales. Una fue una aplicación de call center con la cual, digamos, nuestros clientes más grandes podían darle mejor atención a sus clientes, y un tema de dialer que era un tema de marcación predictiva para la generación de campañas telefónicas de marketing y para la consecución de nuevos clientes. Sí, eso fue un proceso bien interesante. Digamos que nosotros ahora, después de 7 años, lo comprendemos qué es lo que pasa o qué fue lo que pasó. Muchas personas lo dicen de múltiples maneras. Dicen hay que escuchar al cliente, el cliente es el que tiene la razón, el cliente es el que sabe lo que necesita, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de los emprendedores, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, nos las pasamos tratando de solucionar problemas que no son nuestros. Y por eso fallamos en lo que hacemos en la mayoría de las ocasiones. Entonces, cuando nosotros nos sentamos con el cliente, tratamos de darle solución a lo que el cliente necesita, no a nuestros propios caprichos. Y ese es un tema que ahora lo entendemos muy bien y digamos que es lo que impera siempre cuando tenemos que desarrollar un nuevo producto o hacerle mejoras a la solución actual. Es simplemente entender que los problemas son del cliente y no de uno, no del emprendedor, para poder solucionar el problema de manera correcta. Celsius es otra de las empresas creadas por estos emprendedores, que nace de entender la problemática de un segmento de mercado específico que en sus procesos tienen sistemas de refrigeración o cuartos fríos, y que se presenta cuando estos equipos fallan y no se detecta a tiempo para salvar los productos refrigerados. Así que ellos lanzaron un sistema de alerta temprana que de manera predictiva avisa sobre la necesidad de hacerle mantenimiento a los equipos. De la misma manera fue como ellos se acercaron a los posibles clientes, demostrándoles que ellos entendían la problemática que tenían con el manejo de los sistemas de refrigeración. No, en realidad es una línea, diríamos, casi totalmente nueva. No está muy relacionado con temas de telefonía, pero sí está relacionado con temas de telecomunicaciones. ¿Qué pasó? Uno de nuestros familiares tuvo un problema un fin de semana con un sistema de refrigeración para una empresa que almacena vacunas. Pues como él sabía que éramos ingenieros, nos llamó para que lo acompañáramos a solucionar el problema. Y indagando con la persona responsable del cuarto, nos dimos cuenta que el problema no era que se dañara, sino que cuando se dañaba nadie se daba cuenta.
En temas de refrigeración, pues digamos, para que un cuarto frío pierda temperatura tiene que pasar mucho tiempo. Y esos tiempos casi siempre coinciden con las horas en las que nadie está pendiente, que son la madrugada, o fines de semana, o puentes, o festivos. En ese momento fue que entendimos que, digamos, este cliente no era el único con esa problemática, con ese problema, y decidimos desarrollar un producto mínimo viable. Se lo presentamos al cliente, le dimos solución a un problema, digamos, simple, pero cuando ya empezamos a indagar acerca de qué era lo que el cliente necesitaba, nuestra solución fue creciendo y se robusteció en el tiempo. Cuando iniciamos el proceso de comercialización, siempre arrancamos contándole al cliente, a nuestros clientes que habíamos descubierto, y el cliente se identificaba con esas situaciones. Entonces es siempre importante, digamos, que en el momento en el que uno habla con el cliente, que el cliente puede identificar que uno entiende su problema, es fundamental para que las soluciones empiecen a crecer y precisamente para que uno empiece a hacer más ventas. La aceptación ha sido buena, aún es un producto que está evolucionando. Nos hemos dado cuenta de que los clientes tienen múltiples necesidades y no hemos logrado estandarizar la solución, pero la receptividad es buena. Y es buena porque nosotros le decimos al cliente que nosotros no le avisamos cuando ya es demasiado tarde, y le avisamos justo antes para que pueda resolver el problema. Entonces uno se preguntaría, pero a las 2 de la mañana, ¿cómo me vas a avisar antes de que pase? Resulta que no es la diferencia de nuestra solución es que toda la información que nosotros recolectamos la analizamos para generar un patrón de comportamiento. Es decir, que si nosotros vemos que el comportamiento del sistema de refrigeración de esta semana versus hace 3 semanas es muy diferente en los ciclos de refrigeración, podemos avisarle de que el sistema ya no está siendo eficiente y que muy probablemente requiere mantenimiento. Estos emprendedores han sido reconocidos como emprendedores extraordinarios por Valle de la Cámara de Comercio de Cali, además ganadores del concurso Ventures y también en programas de aceleración promovidos por Impulsa. Sí, claro. El año pasado pues fuimos ganadores del programa Valle de la Cámara de Comercio y la Red de Emprendimiento del Valle. Pues ganamos, digamos, el reconocimiento como emprendedor extraordinario. También ganamos el concurso Ventures en la categoría de grandes negocios. Obtuvimos el 2º puesto y obtuvimos un reconocimiento económico por ello. Y pues hemos participado también con diferentes entidades. Adicional a eso, este año estuvimos involucrados con Impulsa y pues digamos quedamos entre los seleccionados para hacer un proceso de aceleramiento en Argentina con la aceleradora NextTP Labs, que es una aceleradora muy reconocida en el ecosistema de emprendimiento, incluso es caso de estudio en Harvard. Jorge Mario, cofundador de las empresas Kerberus y Celsius, nos comparte algunas recomendaciones para quienes comienzan en el camino del emprendimiento. Bueno, la primera es la persistencia. Hay que ser persistentes, pero digamos que la mayoría de los emprendedores entienden la persistencia con la terquedad, por decirlo de alguna manera. Ser persistentes es entender que si las cosas no salen bien en un momento, hay que buscar soluciones y no, digamos, convertirse en un círculo vicioso o en una espiral que en últimas lo que hace es retrasar el crecimiento. Y la segunda es básicamente la disciplina. Es un tema, digamos, simple, pero en últimas uno se da cuenta de que cuando uno tiene disciplina en las actividades propuestas para hacer crecer un proyecto o una empresa, las posibilidades de éxito son mayores. Si estamos siempre dispuestos a recibir información, a atender de alguna manera, digamos, a escuchar experiencias de otras personas, eso nos puede ayudar, pero lo que más le sirve a uno es la disciplina que tenga con las tareas propuestas. Sí, es correcto. O sea, ahí hay un tema muy complejo y es entender la necesidad. Yo conozco, no sé, 100 emprendedores que en últimas tratan de resolver problemas que no son de ellos. Entonces es muy difícil resolver un problema que no es de uno si uno no entiende por qué el problema se presenta. O sea, es un círculo bien interesante para analizar. Escuchar a los clientes es fundamental, pero pues obviamente si en realidad un emprendedor quiere resolver un problema, ese problema debe ser de él. Debe consumirlo totalmente. Y en ese momento va a encontrar una solución ideal y perfecta para el mercado.